¿Cuántos de ustedes, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado lo siguiente? La predicación de hoy día se llama así: animándonos unos a otros. En la Biblia, este concepto aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y las 2 veces que aparece este concepto en el Nuevo Testamento tiene que ver con miedo, tiene que ver con temor. La gente en ese tiempo pensaba que Jesucristo ya había venido. Otros pensaban que los que habían muerto antes de que Cristo viniera no iban a resucitar. Y tenían muchos temores. La gente tenía miedo. Y el apóstol Pablo 2 veces le dice a ellos en Efesios capítulo 4, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, animaos los unos a los otros. En pocas palabras, no tengan miedo. Y yo les quiero invitar el día de hoy a que hagamos un viaje. Vamos a hacer un viaje que tiene que ver con el animarnos los unos a los otros. ¿Por qué es tiempo de animarnos? Es tiempo de animarnos los unos a los otros en medio de este momento que estamos viviendo, animarse los unos a los otros. Así que ya sabe vamos a animarnos y nos vamos a preparar de la mejor forma. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de aquellos que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, nótese, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros. Hoy es tiempo de alentarnos. Los hermanos en Tesalónica estaban con temor. Y el apóstol Pablo les comienza a decir: es tiempo de que ustedes sepan acerca de un misterio que estaba escondido. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona 1300 veces la venida del Señor. 1300 veces habla de la segunda venida del Señor. 300 veces habla en el Nuevo Testamento de la segunda venida del Señor. Pero solamente 2 veces en el Nuevo Testamento aparece el tema del rapto, que es en 1 Corintios capítulo 15 y acá. Por lo tanto, este es un misterio nuevo, algo que se le está revelando a Pablo de una forma única. Y él le está diciendo lo siguiente: en primer lugar, le está diciendo a ellos: hay algo que ustedes deben de saber. Hay personas que no tienen esperanza. Es interesante esta hermosa frase porque dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea, no se pongan tristes porque hay personas que lamentablemente no tienen esperanza. Quiero tomarme este momento para dedicar este sermón. La semana pasada pasó a la presencia del Señor la mamá de nuestra hermana Ana Aguirre en México. Tuvo que ir, una mujer de Dios. El día viernes pasado, el papá de nuestra hermana Jessica pasó a la presencia del Señor. En fin, muchas personas que nosotros conocemos, tu hermano pasó a la presencia del Señor. Quiero que les diga algo. Ellos que partieron con el Señor, ellos sí tienen esperanza. Y por lo tanto el apóstol Pablo les dice: no os entristezcáis
como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros en Cristo tenemos esperanza. Por lo tanto, la muerte viene a ser un paso transicional a lo que viene, a la esperanza eterna. Quiero decirte esto. La semana pasada hablé de que la Biblia dice que nosotros no somos cobardes, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, si Dios no bendice con ese espíritu tan especial, Él también nos entrega una esperanza única. Una esperanza que va más allá de la muerte. Siempre digo lo mismo, pero es verdad. La muerte, para nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo, es ganancia. Es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y saben, la historia dice lo siguiente. De los 6.000 años que tiene la Tierra, aproximadamente, y escucha bien esta estadística, 600 millones de personas han muerto por conflictos de guerra. Desde el año 1914, que se inició la Primera Guerra Mundial, 300 millones de personas han muerto por guerras. Y se estima que desde el año 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial, ha habido un conflicto mundial o en algún lugar cada mes. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que la muerte siempre nos va a rodear, que la muerte siempre va a estar cerca nuestro, pero nosotros tenemos la esperanza. Es triste ver cómo hay gente que no tiene esperanza. Es triste ver cómo hay gente que trata de consolarse sin esperanza, pero nosotros la tenemos. En Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, muestra lo siguiente, dice, antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, y escucha bien esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta la cantidad de listas que tenemos en este momento? Es una lista grande, pero una de las primeras cosas que dice y de que no nos va a separar, es que ni la muerte nos va a separar de la presencia de Dios. Ni aun la vida debería separarnos de la presencia de Dios. Ni aun los ángeles, ni los demonios, ni las potestades que andan por ahí. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando le dice a los hermanos en Tesalonicenses, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo que está sentado acá, usted que nos está mirando a través del internet, si usted ha creído en Cristo, usted es de aquellas personas que si recibió a Jesús como Salvador personal, tiene esperanza. Y esa esperanza es tan maravillosa, es tan única, es tan especial, que nos permitiría tener la valentía que tienen los hermanos en California, de querer decir, yo voy a ir a mi iglesia, no me importa aún lo que digan las autoridades. Porque hay una esperanza maravillosa. No estoy deseando de la muerte a ninguno de ustedes, pero sí entiendo una cosa. Entiendo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Vean lo que dicen. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y escucha esta frase. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si yo soy importante, vivo en este momento, no sé entonces qué escoger.
Porque de ambas cosas estoy cierto y puesto en entrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabes? El anhelo de un creyente, el anhelo de un cristiano es reencontrarse con su Padre, es reencontrarse con su Dios. Hoy día vemos a José que se reencontró con su padre después de muchos años. ¿Cómo fue ese abrazo? ¿Cómo fue ese beso? ¿Cómo fueron esas lágrimas? Te hago la pregunta a ti ahora. ¿Cómo va a ser el momento en que tú y yo nos encontremos cara a cara con Dios? Alicia preguntó en delante mientras estábamos cantando, ¿qué le vas a decir tú a Dios cuando lo veas cara a cara? ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Me voy a quedar mudo. Posiblemente no diga nada. Posiblemente toda esta elocuencia que tengo para expresar, para predicar, para hablar de la persona de Dios, quede en nada. Porque voy a contemplar su majestad, voy a contemplar su poder, voy a contemplar su grandeza, voy a contemplar la corona, voy a contemplar sus manos y sus llagas, voy a ver dónde traspasaron esos clavos, voy a ver ese costado abierto y simplemente, posiblemente sí, posiblemente no, diga gracias. Gracias. Porque ese reencuentro o ese encuentro con Dios va a ser único. Ese encuentro con Dios va a ser especial. Ese encuentro con Dios va a ser apoteósico, maravilloso, único. ¿Qué más quisiéramos? Los muertos en Cristo van a resucitar primero, más adelante dice. ¿Y sabe algo, querido, querida? Le hemos dado tanta importancia a una pandemia que nos hemos olvidado de que nosotros tenemos un lugar mejor. El cielo es mi hogar y nadie me puede quitar eso. Por eso el apóstol Pablo dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si usted ha creído en Cristo, no te entristezcas. ¿Sabes algo? Porque tienes esperanza. La base de nuestra esperanza, Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. El valor de la resurrección de Cristo está en que Él murió. Murió. Él disfrutó la muerte. Él vivió la muerte. Él experimentó la muerte. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros tenemos el mal juicio de pensar o de decir de que Dios no nos entiende, de que Dios no entiende nuestro dolor, que Dios se goza en mi dolor. ¿Te puedo decir algo? Estás equivocado, porque Él vivió todos los dolores habidos y por haber. Y aún más te puedo decir esto, Él vivió la muerte. Él experimentó la muerte. Él fue y cerró sus ojos y hubo un lapso de tiempo en que Él vivió ese momento. Por lo tanto, ¿tú crees que Dios, cuando nos llame a su presencia, no va a saber lo que significa ese momento? Hablaba con un hermano el otro día acerca de la muerte. Me dice, yo me puedo estar tranquilo porque mi hermana conoció a Jesús. Y hubo un momento en su vida en que ella reconoció a Jesús como Salvador personal. Y yo sé que está con Él. Qué lindo es poder escuchar eso. De tener la seguridad de que mi ser querido se fue a la presencia de Dios. ¿Sabes? El valor de la resurrección de Cristo lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 21. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Porque si los muertos no resucitan, escucha esta frase que dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, que significa vano o vacío. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron, murieron, se acabaron. Y sigue diciendo el pasaje, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está diciendo que somos las personas que más pena deberíamos dar a toda la humanidad. Pero después sigue diciendo el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Está diciendo, Él experimentó la muerte, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo es claro al decir que Cristo murió y resucitó, que Él venció la muerte, que degustó la muerte y que tuvo la cercanía con la muerte. Él sabe lo que es morir, Él sabe lo que es separarse de este cuerpo. Él sabe, pero Él también sabe que Él venció la muerte. Querido, querida, yo quiero animarte a lo siguiente. Quiero animarte a que tú entiendas esto, que nosotros tenemos una defensa o tenemos una oportunidad que es mayor, que es superior. Nosotros los que hemos creído en Jesucristo, tenemos una vida asegurada. Todos nosotros pagamos diferentes seguros. El seguro de la casa, el seguro del carro, el seguro en el trabajo, hay un seguro si nos pasa algo. Esta iglesia paga un seguro si se echa a perder ese equipo. Pagamos un deducible de $500 y ¡pum! Lo reparan, lo cambian. Todos pagamos seguros. Pero hay una seguridad aún mayor que no la pagamos nosotros, que la pagó Cristo en la cruz del Calvario. La pagó en la cruz del Calvario, pero Él la selló con su resurrección. Yo admiro a las personas que creen a Cristo y le creen de tal forma que están seguros que ni la vida ni la muerte los va a separar de Él. El rapto. Viene un momento especial en la historia de la humanidad que se llama el rapto. ¿Qué significa el rapto? Es simple. Será un momento en que Dios va a sacar a la iglesia de la tierra. Él va a sacar a todos los que han creído en Cristo Jesús como Salvador personal y los va a hacer desaparecer. Y ese encuentro va a ser un encuentro maravilloso, único, transformador, especial. Pero esa no es la segunda venida, es el momento intermedio donde Dios o Jesucristo va a sacar a la iglesia porque viene un momento aún peor de maldad, aún peor de vergüenza, aún peor de dolor. Un dolor que la tierra jamás ha experimentado, aún en los días de Noé. Y lo van a ver. Y la tierra va a temblar, la tierra se va a partir, las estrellas caerán, el agua se convertirá en sangre, habrá sequía, grandes cosas pasarán, pero la iglesia no va a degustar de eso, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, así como fue rescatado del pecado, va a ser rescatado de ese momento. Vea lo que dice la Biblia con respecto a eso. 5:16 al 17. Perdón, 4:16 al 17. Dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué interesante lo siguiente. Dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Sabes? El Señor va a descender, no a la tierra, va a descender en un punto donde nosotros nos podamos reencontrar con Él.
¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? Mira, Hechos capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice. Dice lo siguiente. Dice, los cuales también les dijeron, están hablando los ángeles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabes algo? Dice la Biblia que descenderá con voz de mando. Será un grito como de un jefe militar, el cual pondrá en movimiento a todo un ejército de ángeles. Con voz de mando. Cuando el jefe militar habla, cuando da una orden, es el tiempo, es la hora. Con voz de arcángel. Es posible que alguno de sus ángeles vaya anunciando que el Señor ha venido a llevarse a su iglesia. Posiblemente sea el arcángel Miguel, no lo sabemos. Pero hay un arcángel que va a estar anunciando este maravilloso momento. Y luego dice que descenderá con trompeta de Dios. ¿Sabes algo? Esto de la trompeta es muy especial. Cada vez que el ejército en Israel se preparaba para una guerra, ¿cómo anunciaban que ellos estaban ahí? Trompeta. Cuando Jericó cayó, ¿qué es lo que tocaron? Cuando venía llegando un rey, ¿cómo se anunciaba? La trompeta. Esta va a ser la última trompeta, va a ser la primera y la última trompeta que la iglesia va a escuchar. Porque de ahí en adelante viene una serie de trompetas, 7 para ser más específico, que hablarán acerca de las personas o trabajarán en el tiempo de la tribulación. Esta trompeta es especial. Esta trompeta es única. Esta trompeta va a ser para llamar a su iglesia, para llamarnos a nosotros, para decirnos, queridos, queridas, prepárense porque ya nos vamos a casa. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:52, y va a ser así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe lo que va a pasar con los muertos? Dice la Biblia que los muertos en Cristo que están ahí esperando ese momento, posiblemente no van a haber cenizas, no va a haber nada, absolutamente nada, no va a quedar nada de él, van a transformarse con cuerpos incorruptibles. En pocas palabras, van a volver a ser transformados de una mejor forma. Dice los muertos en Cristo. Aquellos que esperaron desde el momento de que Cristo murió hasta el momento que venga, ellos van a resucitar primero. Ellos van a tener el privilegio de encontrarse primero con el Señor Jesucristo. Y dice, y nosotros seremos transformados. Va a ser un momento único. Vamos a nosotros a dejar la tristeza de este mundo y vamos a pasar a ver la alegría y el gozo de nuestro Señor. Eso será el rapto. Dice que no solamente se resucitarán primero, sino que también será un encuentro especial en las nubes. 1 Corintios, otra vez, volvemos, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Va a ser algo maravilloso, un encuentro en las nubes. Zacarías capítulo 4, versículo 14. Es diferente. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahí ya Cristo no se va a quedar en las nubes esperando a la iglesia. Ahí va a ser cuando pasen los 7 años de tribulación y Cristo vuelva en su segunda venida. Y escucha lo que dice. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos,
que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sabes lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando pase la tribulación, va a haber un momento en que Cristo va a volver a la tierra. Y cuando vuelva a la tierra, ¿sabes lo que va a suceder? ¿Sabes dónde se va a posar? En el monte de los olivos. ¿Sabes algo? ¿Sabes lo que significa el monte de los olivos? El monte de los olivos fue el lugar donde Cristo fue a orar para elegir a sus discípulos. El monte de los olivos fue el lugar donde el Señor Jesucristo se iba a encontrar con el Señor cara a cara. El monte de los olivos fue el lugar de la transfiguración. El monte de los olivos fue el lugar donde Jesús fue arrestado. El monte de los olivos fue el lugar donde el Señor Jesucristo, y escucha bien esto, vivió la agonía previa a la cruz. Y el monte de los olivos, ese mismo monte, va a ser el lugar del Señor cuando pise la tierra, y va a ser el lugar de victoria. Eso va a ser el monte de los olivos, y lo va a partir en dos y se va a instalar, y todo el mundo lo va a mirar. ¿Se acuerdan la primera frase de este mensaje? No os entristezcáis como aquellos que no tienen ¿qué? Esperanza. No os entristezcáis. Aquellos que murieron, aquellos que durante esta pandemia han pasado a un mejor lugar y han muerto en Cristo, los vamos a ver. Y no solo los vamos a ver, sino que ellos van a resucitar primero. ¿Pero qué le dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le da algunas palabras de aliento al finalizar todo esto. Les dice así: por tanto, o sea, conclusión, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querido, querida, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Alentarse. Es tiempo de alentarnos. Es tiempo de levantarnos de donde estamos. Es tiempo de levantar nuestro corazón, de volvernos a Él. Es tiempo de alentarnos de tal forma que cuando veamos a alguien caído, angustiado, con una pérdida en el corazón y en su vida personal, lo alentemos. Porque nosotros tenemos esperanza. Porque nosotros tenemos una verdad irrefutable. Nadie la puede refutar. ¿Sabes algo? Al mundo les encantan las religiones. Al hombre les encanta la religión. Pero lo que no les gusta es a Cristo. Nosotros tenemos un Cristo que es transformador, que es único, que es capaz de hacer todo. No desmayar, hermanos. No es tiempo de desmayar. Es tiempo de levantar nuestro corazón cada día. Es tiempo de levantarnos y levantarnos y levantarnos y levantarnos. Porque quiero decirte algo. El peor error que nosotros podemos cometer, ¿sabes cuál va a ser? Desalentarnos. Porque no es tiempo de eso. Es tiempo de gozarnos. Es tiempo de alabar a Dios. Quiero concluir con estas palabras. Estas son las palabras de aliento. El saber que tenemos esperanza. Y que esa esperanza es válida, ya que Cristo es vencedor. Tenemos algo. En medio de esta pandemia,
escucha esto. Comparte esta esperanza, posiblemente a través de un texto, un mensaje de voz, a través de una oración, de una salida o de una invitación. Tenemos este precioso tesoro llamado salvación y esperanza para este mundo que hoy nos necesita, y nosotros debemos estar en la primera línea llamada salvación. ¿Sabes? Es un momento histórico, y lo repito y lo repito y lo repito. ¿Cómo vas a ser recordado o cómo vas a recordar este momento histórico? Como un hombre y como una mujer que disfrutó a concho ver que aún se pueden haber milagros de salvación. ¿Sabes algo? Nosotros tenemos un mensaje tan potente, tan fuerte, tan grandioso, que puede transformar la vida de un hombre. Ayer estaba viendo un documental, salió en Netflix, se llama Bien, pero no tan bien, Unwell, que habla acerca de diferentes, entre comillas, terapias alternativas que la gente usa para su salud. Nosotros vimos un capítulo, el de los aceites de esencias, pero me llamó la atención un hombre, un doctor, Dr. Z, es un doctor, y él hablaba acerca de estos aceites, pero él dijo algo que me llamó la atención. Esto era un documental para Netflix. Él comenzó a predicar el Evangelio. Dice: yo a los 22 años era drogadicto, alcohólico, mujeriego, cocaína, anfetamina, todo, marihuana, todo lo estaba probando. Un día recibí una revelación, un mensaje. Conocí a Jesús como Salvador personal, y en ese momento, de un día para otro, Dios transformó mi vida. Cambié al 100%. Mi vida dio un cambio de 180 grados. Hoy en día tengo una familia cristiana, una mujer maravillosa, unos hijos encantadores, y estoy sirviendo a Dios a través de esto. El Netflix no lo cortaron, y sentí orgullo. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar un testimonio así, de esa forma? ¿Cuántos? Yo quiero animarte a esto. Esta pandemia es una oportunidad que debemos aprovecharla para predicar el Evangelio, para hablarle a los demás, para orar por los demás. Esta es una oportunidad. Aprovéchala. Aprovecha esta oportunidad. Dios nos ha puesto en un punto histórico, único, maravilloso. No te asustes. No te asustes. No tengas miedo, como aquellos que dicen que no tienen esperanza. Yo no tengo miedo, tengo respeto. Por eso uso esto. Por eso me lavo las manos a cada rato. Pero no tengo miedo. Porque ¿sabes algo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea precavido. Tome todas las precauciones necesarias. Está bien. Pero no olvide esto. Nuestra vida es un tesoro que está escondida. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Eso es nuestra vida. Así que, ¿qué más podemos hacer sino darle gracias al Señor por todo lo que Él hace? Te digo algo, yo soy un agradecido a Dios de esta pandemia. Me ha enseñado tanto. ¿Sabes qué esta pandemia lo que ha hecho? Ha tomado a personas que por años no hicieron nada en la obra de Dios y hoy están haciendo cosas para Dios.
Esta semana, un testimonio hermoso. Mi hermano Marco Bascur, mis papás llevan 145 días en casas encerrados. Fue a visitar a mi padre para orar por él. Me llenó el corazón. Un detalle. Hagamos cosas por los demás. Es tiempo de animarnos. Es tiempo de tener esta esperanza. Por eso se llama esta predicación, animados los unos a los otros. Es tiempo de animarse. No le demos lugar al diablo. Que el diablo nos llene nuestras mentes y nuestros corazones de cosas que no son. Siempre digo, este lugar toda la semana es un daycare. El día domingo es la casa de Dios. Y en esta casa de Dios alabamos a Dios sin máscaras o con máscaras, da lo mismo, pero alabamos a Dios. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Amén.